Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para el día de hoy hablaremos un poco sobre la historia del señor Valdemar. La historia del señor Valdemar es una historia de terror, de miedo, y una persona por la cual tiene el nombre P, en este caso podríamos decir que es anónimo, y nos dice que esta persona habla sobre un señor ya viejo, donde supuestamente esta persona era su amiga y que ocurre aproximadamente hace unos 7 meses atrás, aproximadamente. Dice que era un señor llamado Valdemar. Valdemar era una persona que se encargaba como de compilar libros viejos, de una biblioteca porque lamentablemente sufría de una terrible enfermedad llamada la tuberculosis. Y esta enfermedad ya estaba en cierto modo bastante avanzada, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que con el tiempo en que se relataba esta historia, era un estado crítico o casi imposible la solución sobre esta enfermedad, entonces obviamente el señor Valdemar comienza a tener un deceso o como una caída bastante acelerada. Entonces, es aquí que aparece un doctor. Aparecen dos doctores, precisamente que son el doctor F, pero el doctor D y el doctor F. Tampoco se le revela sus nombres, dentro de la historia se le bautiza de esta forma, y el cual dice que el doctor P, en cierto modo, se anima como a decirle al señor Valdemar que aparte de que le está haciendo el tratamiento, ¿no? Digámoslo así, sobre la tuberculosis, que si en el momento de su muerte él le podía hacer un procedimiento de hipnosis. Esto era más que todo como, digámoslo así, un experimento sobre el cual el señor Valdemar le dice que siempre y cuando sea en el momento en el que se le había sido diagnosticada su muerte, se le podría realizar la hipnosis, que él aceptaba. Entonces, efectivamente, el día en que el doctor le pronostica que la noche en que se va a morir, él va a la casa de Valdemar, ¿no es cierto? Y sobre todo se lleva un médico o como un asistente y le dice que tome nota de cada una de las cosas que vayan ocurriendo durante el proceso, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente comienza el proceso de hipnosis donde el doctor P comienza a hacer su proceso, digámoslo así, pero antes comienza el señor Valderramar como a dejar de respirar. Y allí el punto clave donde comienza la hipnosis, la parte fundamental del cuento. Entonces se decía que este proceso de hipnosis comenzó alrededor de las 8 de la noche, en el cual los doctores P y F se turnaban más que todo como para estar en constante vigilancia pues, sobre los diferentes comportamientos que iba a tener el señor Valdemar, perdón, o qué reacción tendría ante la hipnosis, porque se supone que dentro del parámetro del médico ya estaba muerto, pero realmente la hipnosis era lo que lo mantenía. Entonces el hipnotista, como repetí anteriormente, se vigilaba, ¿no? Para ver qué reacciones tenía al respecto, y comienza a tratar como entablar una comunicación con el señor Valdemar. Pero lamentablemente las primeras veces que él le hace preguntas, no le responde. Entonces, después de cierta cantidad de preguntas que le comienza, ya el señor Valdemar comienza a responder. Entonces, lo primero que le responde, lo que le responde el señor Valdemar a este hipnotista es, después de hacerle varias preguntas, me estoy muriendo. Y hasta ahí termina la conversación. Es impresionante esto porque así pasó mucho tiempo, ¿cierto? En medio de la hipnosis, el señor Valdemar comenzó a tener, digámoslo así, ciertas respuestas hacia lo que es normalmente una persona que ya está fallecida, es decir, deja de respirar, comienza a deteriorarse el cuerpo poco a poco y, por supuesto, comienza a tener un color como de cierta forma mortífero. Este proceso de la hipnosis
dura alrededor de 5 meses, más o menos dice el relato, y el doctor P, que es el hipnotista y el que le pidió al señor Valdemar que si le podía realizar la hipnosis, llega y toma la decisión definitivamente de sacarlo de la hipnosis. Cuando comienza este proceso de la hipnosis, comienza un proceso difícil porque el cuerpo del señor Valdemar se comienza a podrir, digámoslo así, en una forma muy acelerada. Podríamos decir que 6, 7 veces más a lo que se venía mejorando se venía mejorando durante todo el proceso de la hipnosis. El señor Valdemar, en medio de su lengua trabada, porque ya se decía que la lengua la tenía enrollada, enroscada por la muerte, le dice de una forma muy desgarradora que por favor lo dejara morir hasta que llegue el momento en el que el señor Valdemar muere definitivamente. En medio de este proceso, donde se saca el señor Valdemar de la hipnosis, fue un proceso tan aterrador que los otros médicos, cuando vieron esta situación tan difícil, salen corriendo despavoridos porque no aguantaban el proceso y no aguantaban las reacciones que estaba teniendo el señor Valdemar hasta que murió definitivamente.